Bien, chicos, ahora sí, muy Sí, buenos días. Vamos a empezar entonces con la clase del día de hoy en el aula una pregunta. virtual del curso de historia. Sí, dime, ¿Se puede estar con pijama? ¿se puede qué? Estar con pijama. Ay, no te escucho bien. Se puede estar con pijama. Con pijama. A ver, Sí. ¿estás con pijama tú? ¿Quién está con pijama? Naomi Rosales. ¿Con pijama? No, no. Yo no estoy con pijama. Ah, ya, Sí, disculpa. yo sí estoy con pijama. Ah, ponte un polito encima de la pijama y ya está. Transformado. Mira cómo es. Ya, un polito encima de la pijama y ya está transformado. Listo, muy bien. Empezamos entonces, chicos. Ya, bienvenidos nuevamente. Y vamos a empezar entonces con la clase del día de hoy. La clase del día de hoy súper fácil, eh, cortita, no es mucho. A ver, uy, no, no, ya. Uy, ¿qué pasó? Uy, ¿qué pasó aquí? A ver. Este es del quinto, este es del cuarto. ¿Qué pasó? A ver, un ratito ya. No sé qué ha pasado. Ahora vamos a ver. Ya, este sí está, pero este es de quinto. Ya. Uy, ¿qué pasó con el de ustedes? No abre su... Ya, vamos a abrir otra vez, pues. No quiere abrir. Dice, no. Dice. Vamos a ver. Se quedó en blanco. Vamos a ver historia. Vamos a abrir otra vez, pues. Ojalá haya grabado. A ver, ¿qué me dicen por el chat? Al tiburón. Chicos, no quiere abrir su diapositiva. Qué raro. Yo veo pantalla en negro. No quiere, dice. A ver. Miren, no sé si volvemos a entrar. No, no es eso, sino que es vamos a ver. Es la diapositiva que no abre, se quedó en blanco. El internet. ¿En internet? Ay, ojalá que abra, ojalá que haya guardado también, pues si no ha guardado. En internet. ¿Tú crees que es en internet? Vamos a ver. Ujú. Bien, entonces como no hay diapositiva, vamos a tener que... ¿Ves? No hay. Vamos a tener entonces que... eh, a ver. No, este no es. Este de aquí tampoco es. Ya, entonces hagamos pues con el libro virtual, pues porque no hay este es de tercero. Disculpen la incomodidad ya de nosotros. La diapositiva sí estaba lista, pero no ya, vamos acá. Pero no abre, no sé por qué. Debe ser internet, como dicen, ¿no? Bien, aquí entonces nos quedamos. Yo quería que vean los dibujos, le había puesto dibujos ahí, pero ojalá que abra ahorita, pues, no sé. Nada, está en blanco, qué raro. Sí, pero si lo cierro. Bueno. Bien, chicos. Entonces vamos a empezar a hablar el día de hoy. No, la semana pasada ya habíamos hablado un poco acerca de los incas, de cómo pues fue un imperio, ¿no? Un imperio muy grande que fue abarcando muchas culturas. Muchas de ellas no estaban de acuerdo, habíamos dicho en la clase pasada, no estaban de acuerdo con el dominio inca, ¿no? Con el imperio incaico, ¿no? Sobre todo en los alrededores de nuestro Perú, ¿no? Sabemos pues que abarca desde Ecuador hacia el norte hasta el sur de Chile, ¿no? Bien, por el sur.
Y era pues muy vasto, ¿no? El imperio grande hasta Argentina incluso, ¿no? Bueno, bien. El caso, chicos, es que, bueno, cuando hablamos nosotros de imperio, hablamos de un gran poderío, una gran masa de personas que vivieron en un determinado, en un determinado lugar, en un determinado tiempo, ¿no? En estas épocas históricas, ¿no? En lo que solamente nos queda estos vestigios mediante cronistas y también mediante muchas ciudadelas que han sido construidas por ellos, ¿no? También habíamos resaltado, ¿no? Que no todos estaban convencidos, no todos estaban contentos, ¿no? ¿Con quién? Con los incas, con que los incas sean ahora, pues, ¿no? Sus colonizadores, digamos así, ¿no? El caso es que ya el imperio estaba formado, de que ya estaba estructurado, de que había un rey, el Inca, el Zapa Inca, ¿de acuerdo? E incluso el runasimi, que es el quechua, ¿ya? El runasimi, ya era pues el que se dominaba, ¿no? En todo el imperio incaico, ¿no? Pero a diferencia del Inca y de la nobleza, o sea, de su familia, ¿de acuerdo? Eh, ellos pues no solamente manejaban el runasimi, sino que manejaban una lengua especial para ellos, ¿no? Que no lo podía, el pueblo no lo podía saber, ¿de acuerdo? No lo podía saber, ¿por qué? Porque estaba prohibido, solamente era para la clase alta, privilegiada, ¿de acuerdo? Que también se hacían diferentes tipos de utensilios, ¿no? Y que algunos cronistas cuentan o dicen o han dejado mediante sus narraciones, que bueno, diferentes tipos de vasijas, ¿ya? De vasijas, incluso en su totalidad de oro, solamente lo utilizaban los incas, mientras que el pueblo, ¿no? Utilizaban vasijas sí, pero hechos de cerámica, ¿no? De un aspecto rojizo, en fin, ¿no? Le daban la forma con un molde, de ahí lo hacían enfriar y lo pulían de tal manera que salían, ¿no? Los diferentes tipos de cerámica que uno pues conoce mediante fotos y esas cosas, ¿verdad? Bien, eso fue el imperio de los incas, imperio que de alguna u otra manera en algún momento fue traicionado prácticamente por su propia gente, por su propio pueblo. Estos pueblos o estos caciques en la cual no estaban de acuerdo con el sometimiento de los incas. Querían volver a ser independientes. ¿Ya? Y ellos vieron, cuando vino Francisco Pizarro, vieron en Francisco Pizarro y toda la gente que vinieron con él como salvadores, como si vinieran, como decir que vino aquí José de San Martín, porque estábamos sometidos por los españoles. José de San Martín pues nos dio la independencia. Ellos pensaban como nosotros pensábamos en ese tiempo, que bueno, en realidad para nosotros sí vino José de San Martín, ¿no? Pero ellos pensaban que Francisco Pizarro había llegado a liberarlos del yugo de los incas, a pesar de que los incas no le imponían, no les daban mala vida, ¿no? Sino, claro, habían leyes que se tenían que cumplir, ¿de acuerdo? Pero ellos aún así no querían ser sometidos por los incas, ¿no? Ellos querían, pues estamos hablando de Tumbes, ¿no? Todo, o sea, todos mayormente las fronteras. Y justamente de ellos se valieron Francisco Pizarro y sus socios. ¿Para qué? Para entrar al Perú, pues. Porque por medio de ellos fueron prácticamente guías para ellos e ingresaron al Perú y nos tomaron prisioneros. Nos tomaron, digo, porque todos somos peruanos, porque al primero que él tomó prisionero sabemos que es Atahualpa, que en ese tiempo ya había quedado como inca, ya había apresado a sus hermanos también en una guerra terrible, ¿no? Bien, pero vamos a hablar específicamente solamente de los incas. Ya habíamos hablado de su aspecto político, ¿no? Donde la pirámide pues estaba en la cúspide del Inca, luego venía la nobleza, ¿no? Todo lo que era la nobleza. Dentro de la nobleza estaba pues los panacas, los sacerdotes, que son panacas, la familia real, ¿no? Que constituía la familia del Inca. Luego habíamos hablado de los hatunrunas, ¿no? De los hatunrunas pues que eran ciudadanos, ¿no? Que utilizaban o que hacían diferentes tipos de trabajo, ¿no? Los Haturunas, luego tenemos los Mitimaes, que los Mitimaes eran los colonizadores, lo que iban, ¿no? Pueblo que faltaba colonizar o emancipar, perdón, colonizar, ellos pues iban y colonizaban, ¿no? Sometían a diferentes pueblos, ¿no? Eran enviados por el Inca Mitimae. Luego tenemos los Yanaconas, que eran los sirvientes de los incas o de la nobleza, y tenemos por último su mismo nombre, lo dice los piñas, o también llamada piñacunas.
¿ya? Que eran pues como esclavos. ¿A dónde estaban mayormente? En la selva, pues, ¿no? En la selva alta, ¿no? Quizás también por eso uno de ellos, quizás, fue el protagonista de que Francisco Pizarro con los hombres llegara, ¿no? Quizás, pero de que hubo alguien que le dijo dónde estaba Atahualpa, hubo alguien, ¿no? Y eso vamos a ver. Bien, pero vamos a hablar ahora específicamente acerca de la economía de los incas, porque los incas eran pues un imperio totalmente organizado en cuanto a economía. ¿Mm? De tal manera que si había una sequía o había cualquier desastre natural, que se llevaba todo tipo de sembrío o todo tipo de animales, ¿qué hacía? El Inca tenía sus reservas, pues. El Inca estaba totalmente organizado. No eran personas incipientes e ignorantes como dicen los cronistas españoles. Cuando llegamos al Perú encontramos pura gente o puras personas ignorantes que vivían como animales. Así nos tratan, ¿no? Así tienen esa expectativa de nosotros los incas, ¿no? De nosotros, pues, de todo el Perú, que éramos en ese tiempo incas, ¿no? Pero sin embargo no era así, no era así. Ya en el Perú había gente constituida, gente organizada, gente que administraba muy bien sus bienes, ¿verdad? Gente que sabía guardar para el tiempo que no iba a haber. Ahora, por ejemplo, estamos viviendo esta coyuntura del coronavirus, ¿no? Mucha gente no tiene ni para comer ahorita, han perdido sus trabajos y no tienen ni siquiera ahorros, ¿no? Y no se sabe de qué están viviendo, depende de la calidad de algunos vecinos, o tienen que salir a arriesgarse, a arriesgar su vida, que sea vender algo, un caramelito, que sea para tener el día que comer y darle a sus hijos, ¿ah? Porque así igual también es el Perú. Supuestamente en el Perú debe haber una reserva, ¿no? Una reserva que ahora supuestamente, entre comillas, lo están utilizando, pero ¿qué? Lo están utilizando para dar diferentes tipos de bonos, ¿qué? ¿Por qué? Porque se le está descontando a diferentes trabajadores, pues. Se le está descontando, ¿no? Y por eso, entonces, ¿dónde está la reserva del Perú? Bien, entonces ahí falta una organización, pues. Esa organización económica que los incas tenían. Todo excedente ellos ya no manejaban bueno, entre ellos podían manejar el trueque, entre ellos, pero sobre todo esos excedentes eran guardados en unas fortalezas muy grandes para el tiempo de que no había producción o no había animales para comer. O sea, ahí nadie se moría de hambre. En el tiempo de los incas nadie era rico y nadie era pobre, ¿no? Entonces, claro, había una clase social, sí, pero al fin y al cabo se manejaba la reciprocidad, o sea, era todo para todos. De esa manera, el imperio surgió. ¿Eh? Es importante conocer un poquito más acerca de esto. Bien. Miss, Sí, dime. ¿qué sería de nosotros si no nos hubiesen conquistado? Conquistado. Desde un punto de vista reflexivo, desde un punto de vista crítico, digámoslo así, ¿fue una conquista? ¿Fue una invasión o fue una conquista? ¿Qué fue para ti, Sayed? Para mí fue una Una invasión. conquista. Para Sayed fue una conquista, perfecto. ¿Quién más habló por ahí? Obvio, Farid, ¿para ti qué fue? ¿Una invasión o una conquista, hijo? una invasión. Una invasión. Bien, para Sayed fue una conquista. ¿Quién está con Sayed? A ver, Jeremy, ¿estás con Sayed o estás con Farid? Am, pues a los que vinieron se les llamaron los conquistadores, entonces me imagino que fue una conquista. ¿Tú te imaginas que fue una conquista? Bien. ¿Quién está con... Ese es con Sayed, ya. ¿Quién está con Said? Perdón, con Farid. ¿Alguien de ustedes tiene alguna perspectiva, alguna crítica constructiva, por supuesto? Si fue una invasión o fue una conquista. ¿Quién está con Farid? ¿Alguien más? Recuerda que todo es nota, ¿eh? Yo voy apuntando todo lo que interviene. A ver, por el chat, lo que me están hablando. A ver, jóvenes, ¿ya?
Dejen de conversar, creo que están hablando por, ¿no? por el mensaje, todo se queda grabado aquí, ¿eh? Todo se queda grabado. Bien, si no hablan por el mensaje donde pueda ver yo, están hablando en privado y así no puede ser. Luego en el examen, porque mi niño sale mal, porque mi niña sale mal. Ya estamos haciendo, o sea, no solamente dar los conceptos, sino también reflexionarlos. ¿De acuerdo? A ver, ¿quién me dice quién está de parte de Farid? Vamos a ver. Yo creo que es una conquista. ¿Quién dijo? Yo a mí, Sotelo, ahorita. también una conquista. Y Beth, ¿qué te parece a ti? ¿Fue una conquista o una invasión? Yo creo que fue una conquista. También una conquista. Bien, joven, muy bien. Bien. Chicos, desde el punto de vista crítico, reflexivo, digámoslo así, cuando vinieron los españoles, a mí, por ejemplo, desde pequeñita siempre me enseñaron conquista. Perfecto, conquista. Pero hay una diferencia entre invasión y conquista. Cuando tú conquistas algo, un lugar, una tierra, lo haces de la mejor manera democráticamente. Y conquistas cuando no vive ningún tipo de población. Conquistas tierra, no hay nadie. Está simplemente sin humanos, se podría decir. Entonces tú ves buena tierra, plantas, animales, no hay nadie que viva, no hay nadie que posee esas tierras. Entonces tú puedes conquistar esta tierra, es tuya, porque la has conquistado. Pero si tú llegas a un lugar donde ya hay una población, donde hay cultura, donde hay costumbres, y entras simplemente así, haya lo que haya, entras a dominar, se podría decir. Eso será conquista. Esa es la pregunta. Entonces hay que investigar bien qué es una invasión y qué es una conquista. Pero tampoco vamos, o no se pretende tampoco dejar mal, ¿no? a los españoles, ¿no? Porque también si no hubiesen llegado ellos, pues no tuviéramos de repente los tipos de creencias que tenemos ahora, ¿no? No, de repente hubiéramos seguido creyendo en el sol, quizás, ¿no? Pero quizás no llegaron con la mejor manera, ¿no? Porque la misión era mucho más, ¿no? La misión era mucho más. A pesar de que ya habían prácticamente saqueado México, puro oro, ¿no? Querían mucho más. Pero bueno, pues eso ya se lo deja a su expectativa de ustedes, ¿no? Si fue en realidad una conquista o una invasión, ¿ya? Entonces, hay que reflexionar un poquito eso, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a hablar, pero todavía no estamos en el tema de cuando vinieron los incas, ¿eh? Vamos a hablar específicamente cuál era la organización de los incas, ¿no? Los incas nunca morían de hambre, pues, ¿no? Ellos acumulaban sus alimentos, ¿no? Es como decir, no sé quién ha visto Egipto, el faraón mandaba hacer como unas casas grandes, ¿no? Eso fue en Moisés. Y cuando tenía que sacar el maíz, supuestamente todo lo guardaba en como en esa casa grande, y abrían las compuertas supuestamente y salía todo de maíz, ¿no? Así parecido, tenían una organización los incas también, ¿de acuerdo? Entonces la economía imperial se caracterizó por ser muy eficiente, así es, en la mano de obra. El Estado fue el propietario de las tierras, el Estado donde el Inca mandaba, ¿no? Y de todos los medios de producción, aunque se permitió la propiedad privada, pero en favor de los nobles incas. Se explotó masivamente el trabajo, ¿no? El trabajo de los jatunlunas. ¿Quiénes eran los jatunlunas? Perdón, los jatunlunas, los que trabajaban para el pueblo, pues. ¿Ya? La mayoría de los jatunlunas eran el pueblo prácticamente, ¿de acuerdo? La ciudad. Y ellos, pues, al ser del pueblo, eran miembros de los Ayllu. ¿Qué cosa eran los Ayllu? Diferentes tipos de familia. Entonces, si ellos eran el pueblo, entonces el pueblo eran los ayllupos, ¿ya? Apropiándose, ¿no? De diferentes tipos de productos en los cuales se dio una mayor acumulación de excedentes. La principal actividad fue la agricultura. Principal actividad de los incas, agricultura, principalmente el maíz, la papa, ¿no? Y luego todas las otras actividades productivas de servicios. De esta manera fue posible obtener una abundante producción agrícola, ganadera, manufacturera. ¿Por qué manufacturera? Mano viene de manos, creación a través de las manos, no había ningún tipo de máquina como lo tenemos ahora, ¿no? Industrial. Manufacturera, ellos mismos elaboraban sus propias, ¿qué? Sus propias cerámicas, sus propios utensilios, ¿no? Por eso era manufacturera.
que eran almacenadas en las colcas, ¿ya? En que les había traído dibujos de las colcas, pero no abre su diapositiva, ¿ya? En las colcas o depósitos ubicados en las distintas regiones andinas, desde donde eran remitidas a las colcas del Cusco y de allí distribuidas a todos los ayllus del imperio. O sea, todo el excedente era almacenado en las colcas, ¿ya? Cuando había algún tipo de escasez, por diferentes tipos, ¿no? De efectos naturales, puede ser aluviones, puede ser huaico, etcétera, y se quedaban sin agricultura, o de repente arrasaban con animales, en fin, había una escasez. ¿De a dónde sacaban todo eso? De lo que habían depositado, ¿a dónde? ¿No? En las diferentes colcas, así es. Y de ahí, ¿no? Pero no solamente cuando había pues escasez, ¿no? Sino cuando se necesitaba, ¿no? Se distribuía, perdón, a todo el imperio. Eran distribuidas a todo el imperio, de manera equitativa. No sé qué me pasó hoy día. De manera equitativa, ¿ya? Bien. Entonces, la producción era igual para todos. Todo el pueblo incaico, ¿no? Debería de tener los mismos, se podría decir, derechos. Se manejaba mucho la reciprocidad. La producción era para todos. Ujú. Bien. Luego, los tambos. ¿Qué eran los tambos? Eran edificios particulares ubicados a lo largo de los caminos, con el objeto de servir de albergue, ¿no? Cada inca tenía una tarea, ¿no? Dentro de ellos estaban los jaturunas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero habían algunos que llevaban diferentes tipos de mensajes al Inca, ¿no? De repente si veían algo extraño o veían a alguien extraño, ¿no? Y muchos de ellos se dieron cuenta, pues, ¿no? De que estaban melodeando extraños, pues, ¿no? Los españoles estaban melodeando ya, estaban verificando, estudiando la zona para poder ingresar. Y muchos de ellos, ¿no? Le avisaron a los incas, y le avisaron a Atahualpa incluso, que ya estaban dentro, había algunos extraños, ¿no? ¿Y qué hacían cuando llegaban, pues, estos extranjeros? Muchos de ellos, pues, se pasaban o se pasaban ¿no? al grupo de Francisco Pizarro. ¿Por qué? Porque ellos pensaban, pues, que eran dioses que venían mandados por el Huiracocha, y algunos pensaban que habían venido a independizarlos, los que no querían ser sometidos por los incas, ¿no? Entonces, de esa manera, trabajaron de la mano con Francisco Pizarro, y fueron ellos los que llegaron, fueron ellos los que llevaron a los españoles, ¿no? ¿no? Al Cusco. Fueron ellos los que entregaron a Atahualpa, ¿no? Miren, ve la percepción que podemos sacar de todo eso, ¿no? ¿Y para qué eran los tambos? Miren, los tambos eran, pues, para estos famosos que llevaban diferentes tipos, ¿no? de mensajes, o simplemente para los trabajadores, ¿no? Que hacían, pues, diferentes trabajos dentro del ayllú, ¿no? O dentro de la sociedad inca, y se encontraba por ahí un tambo cerca, entonces entraban, sacaban los alimentos, ¿no? Porque también no solamente se almacenaba en las colcas, sino también en los tambos, ¿no? También gran parte se almacenaba en los tambos, y ahí podían descansar, ¿de acuerdo? Entonces, llevaba un mensaje para el Inca cada cierto tiempo, ¿no? Uno lo encontraba en un tambo, le daba el mensaje, el de ahí, rapidito nuevamente, iba corriendo a otro tambo, a llevar el mensaje al Inca, y el que ya había corrido descansaba en el tambo. Los chasquis, ¿no? Y descansaban en el tambo. Y así, no es que corrían varios kilómetros para llegar al Inca, no, sino tenían una cierta distancia. Cuando llegaban a un tambo, ahí descansaba y empezaba el otro, ¿no? No había, pues, movilidad, los incas no utilizaban caballos ni nada de esas cosas, todo era corriendo, así es, de mano en mano. Algunos dicen, ¿cómo pueden correr? Habían corrido tanto los incas, tantos kilómetros para llegar a los incas, a mensaje al Inca. No, es que cada cierto lugar, ellos se quedaban, cuando encontraban un tambo, a descansar, y el que estaba en el tambo agarraba el mensaje y nuevamente partía hasta llegar a otro tambo, y así sucesivamente, para poder descansar el que llegaba corriendo. Así, de esa manera trabajaban los incas, totalmente organizados, ¿eh? Interesante los incas. Un buen trabajo. El pueblo peruano debe de tener bastante conocimiento acerca de los incas en cuanto a su economía, su organización, y de verdad que van a sacar un Perú mejor. Pero no lo hacen, pues.
Cuando el Congreso le preguntan a los padres de la patria, le preguntan acerca de algo de cultura general, acerca de historia, hasta su propia geografía no saben, ¿no? No saben. Bien, listo. Pero pues sería bueno analizar, ¿no? Estos temas. ¿Ya? Bien, estamos a un minuto, se va a cortar en un momento, ¿no? Se va a cortar, en un minuto se corta, pero volvemos rapidito, ¿ya? Ojalá que esta vez se agarre ahí, porque ahí tengo los dibujos, como eran los colcas, como eran los tambos. Les he hecho pues una diapositiva con bastantes Miss, dibujos. Sí, dime. ¿los incas desaparecieron o no? Los incas desaparecieron. Cuando vinieron los españoles, éramos aproximadamente, para los más pesimistas, 10 millones de incas, y para los más optimistas, 12 millones de incas aproximadamente. Otros le ponen hasta 16 millones de incas, pero no es muy válido, ¿no? En realidad éramos casi